están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos esta noche para tocar un tema controversial, la relación entre el Vaticano y los nazis, tema polémico que hemos tocado más de alguna vez en nuestro programa. Informes asegurarían que la Iglesia Católica contribuyó en establecer rutas que permitieron escapar a los más terribles criminales de guerra, y también vamos a hablar sobre la relación que habría tenido el Papa Pío XII en esa época, si efectivamente sabía todo o no. Para tocar este tema ya estamos junto a Juan Andrés Alfati. Querida, muy buenas noches, ¿cómo nuevamente, y también junto a un tremendo invitado, Max Quitral, historiador y politólogo, para comenzar con este tema. Bienvenido, Max, esta noche también. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Oye, Salfate, hablemos de inmediato, partamos con estas ratlines, que más de alguna vez también lo hemos comentado acá, a raíz de que en marzo del año pasado se abrieron unos archivos del Vaticano del tiempo de Pío XII justamente, en donde se cuestionaba su figura y si efectivamente este Papa tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre el Holocausto. Es decir, sobre el Holocausto, sobre todos los crímenes que se cometieron contra los judíos y toda esta situación que al parecer la Iglesia Católica manejaba a la perfección. Sin embargo, siempre se mantuvo oculto y la explicación en su momento era que ellos no conocían en detalle lo que estaba ocurriendo. Ya, a ver, acá hay harto que desmenuzar. Muchas gracias, Max, por acompañarnos el día de hoy. Ustedes, queridos amigos, en la casa recordarán que nosotros hemos tocado este tema hace muy poquito a propósito del tema del resurgimiento de los nazis. Cuando me refiero a nazis, me refiero a ideologías, digamos, ¿cierto? De características paramilitares o neonazis, algunas incluso de áreas de características de nazismo esotérico, personas que se rapan la cabeza, digamos, se tatúan suásticas y que de cierta manera intentan revivir el espíritu del Tercer Reich. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este tema es tan interesante y hoy día nos acompaña este tremendo experto? Es porque esto se sigue dando en la actualidad como una posibilidad y una alternativa peligrosa, en donde entendemos que la historia nunca habría que olvidarla para no repetir ciertos errores garrafales, digamos, que comprometen la vida y en este caso muerte de millones de personas. Y aquí es donde queremos entender el mecanismo del fenómeno humano, Max, de cómo algo que en el inconsciente colectivo es completamente rechazado, de pronto por la puerta ancha, pero por la lateral, por la cocina, comienzan de nuevo a ingresar este tipo de personajes. Entonces vamos a traer la historia. La Iglesia Católica puede haberle convenido lo que proponía el imperio nazi de Hitler, o simplemente le acomodaba el hecho de aniquilar judíos que estaban contra su credo religioso. ¿Cómo se balancea esa idea? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una lucha de intereses finalmente. Y uno, claro, ve los contextos y puede entender el comportamiento, las decisiones políticas que adoptaron desde la Iglesia Católica, específicamente Pío XII. Pero yo siento entre todo esto, bueno, a lo largo de la historia y en los próximos años uno comenzará a revisar otro tipo de archivos y ver qué tipo de explicaciones se dan al respecto. Pero evidentemente ahí hay una cuestión de intereses finalmente, porque la política la van conduciendo los hombres, los sujetos. Sí. Y estos van teniendo ciertas aspiraciones y ciertas decisiones que no solo impactan en lo colectivo, sino que también en lo personal, porque la política también tiene muchos de elementos personales. Va construyendo un elemento personalista en torno a la política. Entonces yo creo que en esta pregunta que tú me haces, tiendo a creer finalmente que hay una cuestión de intereses que está asociado al rol de la Iglesia históricamente, pero en el momento en que estamos hablando, estaba en una situación de capa caída, y probablemente esta vinculación también le sirve para utilizar su posicionamiento y reinstalarla como un actor importante en el concierto internacional. Claro, hagamos un poquito de historia y revisemos cómo estos criminales de guerra logran escapar desde Europa hacia distintas partes del mundo. Con ayuda. Principalmente hacia Sudamérica. Recordemos que se dice que 9.000 militantes, militares y simpatizantes del régimen del Tercer Reich llegaron hasta Brasil, Argentina principalmente, otros a Chile, pero acá termina la Segunda Guerra Mundial en el año 45, viene el Plan Marshall, ¿cierto?, que lo desarrolla Estados Unidos con el fin de reactivar la economía en distintos países europeos, y dentro de todo este contexto logra escapar de su prisión en Linz, en Austria,
Franz Stangl, que es un antiguo miembro de la SS, comandante de los campos de exterminio de judíos en Sobibor y también en Treblinka, responsable de la muerte de casi 1 millón de judíos. ¿Y cuál era su destino? Roma. Y aquí empezamos a entrar y a desmenuzar el tema del Vaticano y qué rol habría tenido la Iglesia Católica, porque según muchos historiadores, a él le dicen: ¿cuál es tu nombre? Franz Stangl, te estamos esperando. De hecho, hay un personaje clave que es el obispo Alois Judal, que le consigue papeles falsificados y que primero parte a Siria para luego llegar hasta Brasil, que era lo que comentábamos anteriormente. Y acá entramos entonces en un entramado que incluso involucra a la misma Cruz Roja. Salfate, vayamos entonces en esa parte de la historia para conocer estas ratlines, estas rutas como última vía de escape de estos criminales de guerra para poder empezar a rehacer su vida de cero y evadir todo tipo de justicia y todo tipo de condena que se hicieron, por ejemplo, con los juicios de Nuremberg. A ver, ratlines del inglés se traduce literalmente como líneas de rata, ¿cierto? Y es un término marítimo en donde generalmente casi todos conocemos que las ratas son las primeras en escapar cuando el barco se hunde. Exacto. En este caso al revés. Las ratlines son las cuerdas que atan los barcos a los puertos y que se suben así como andan por las panderetas los ratones, digamos, para subirse un barco que va a escapar. Entonces, esto tiene que ver precisamente por las rutas de acceso con los cuales los nazis fueron ayudados para, con distintas identidades falsas, pudiesen ir pasando por distintos países hasta perderle la pista y terminar asentándose en algún país, como decía Monty, preferentemente de Latinoamérica. Ya, este es el tema. Si la Iglesia Católica lo que postulan estos documentos es que los recibe con los brazos abiertos, y hace la siguiente estrategia, Max, y aquí quiero entender hasta qué punto está involucrado y hasta qué punto es capaz de sobrepasar sus propios credos religiosos respecto a su planteamiento humanitario frente a la vida. Es porque comienza a pasarlo por distintos conventos, donde, digamos, ahí uno pierde la brújula, porque las personas que están enclaustradas parecieran no tener mayor contacto con el mundo, entonces están gran cantidad de tiempo en un convento y en otro y en otro y en otro, hasta que finalmente, ya cuando nadie los está buscando, salen con una identidad completamente distinta hacia los otros lados. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí hay una maquinaria muy bien instalada que tiene como fundamento y como fin último la posibilidad de esconder la identidad, borrar del mapa para que, por ejemplo, la gente del juicio de Nuremberg no los encuentre y terminen huyendo a un destino indeterminado estos nazis. Esto ya no es un ser cómplice silencioso, esto ya es activar una maquinaria de encubrimiento tremendo, ¿no? Sí, bueno, porque finalmente aquí uno va notando a partir de esas decisiones que la relación es mucho más estrecha. Y que los intereses sobrepasan tus posiciones, tu perspectiva de vida, tu compromiso con los derechos humanos, en fin, porque hay un bien superior, que es mantener la estructura. Desde la época de los reyes con la Iglesia. Sí, porque finalmente no nos olvidemos que la Iglesia Católica siempre ha tenido una importancia superlativa en la humanidad, y por tanto perder ese poderío era necesario mantener esas cuotas de poder, y por tanto no estaban dispuestos a que la relevancia que tenía la Iglesia a lo largo de la historia se perdiera por una decisión política finalmente. Entonces, este pacto, esta asociación, este vínculo que finalmente establece la Iglesia Católica para mantenerse en el poder y para seguir teniendo influencia, porque recordemos que logra bastantes cuotas de influencia en el escenario político global. Entonces había que lograr un punto de comunión con la Alemania nazi, porque el fantasma, este cáncer del comunismo era mucho más peligroso que la propia Alemania nazi. Entonces, esas cuestiones dicotómicas, la verdad que son complejas. Max, déjame hacer un paréntesis, Monty. No te estoy metiendo en la pata de los caballos, ni te quiero llevar... Eso espero. No un sector de incomodidad, pero una pregunta general. Sin lugar a duda, hoy día la Iglesia está en problemas porque vuelve a estar en baja. Sin ir más lejos, después del estallido social, en Chile, la Iglesia no salen a reclamar ni siquiera cuando le queman la iglesia.
Y lo saben, digamos. O sea, está todo tan candente y tiene tanto tejado de vidrio que al primer reclamo manifiesto probablemente esto le salga el tiro por la culata. Exacto. Insisto, en términos generales, es probable que la Iglesia hoy día está enclaustrada y está esperando una oportunidad para salir o resurgir de la mano de algún poder de estas características o algún poder totalitario de orden, digamos, para poder volver a reactivarse dentro de sus marcos de propuesta. Es probable, ¿no? Porque pareciera que la historia se está repitiendo o se podría repetir acá. Sí, bueno, uno esperaría que la Iglesia tuviera un compromiso mayor con todo lo que ha ocurrido, o sea, claro. Tener un silencio con todas las situaciones políticas, sociales que ha vivido nuestro país suele ser contradictorio. Sí, está administrando su conveniencia. Exacto, salvo que esté dentro de sus propios, dentro de la Iglesia, esté discutiendo con sus feligreses y no le interese tener un mayor protagonismo. Pero es extraño porque siempre ha mantenido una opinión. Yo recuerdo perfectamente cuando, por ejemplo, se discutió sobre el sueldo mínimo, salieron con una propuesta en un momento determinado. Entonces, en el escenario político que está viviendo Chile es bastante curioso, al menos, que haya guardado silencio, salvo que esté visualizando cuál va a ser el escenario político que se esté dando a partir de las próximas semanas. Están como los empresarios, están esperando. Claro, ¿quién finalmente te da cierta estabilidad y ciertas garantías con respecto a lo que pueda pasar de ahora en adelante? Ahora, es bien terrible si lo analizamos hacia atrás lo que pasó con el Vaticano en esa época, o sea, con el fin de no perder su poder, ellos hicieron la vista gorda a un genocidio. Sí. Se supone que es una institución que vela por la unidad, ¿cierto? Por lo que los seres humanos tengan una vida buena, no sé, y todas esas cosas que plantea la Iglesia Católica con el prójimo, ¿cierto? Hacerle el bien al prójimo. Pero ahí está lo loco. Y acá vemos que porque están matando judíos, entonces quizás eso no les parece tan mala idea. Claro, ahí porque estamos hablando de alguien que no considera a Jesús como un verdadero profeta. Como alguien de su propia iglesia. Curioso lo que mencionabas también con respecto al comunismo, y lo podemos ver, por ejemplo, con el apoyo que le dio Estados Unidos en esta guerra afgano-soviética que se realizó, ¿cierto?, a fines de los años 80, en donde Estados Unidos apoya a los terroristas con tal de que los soviéticos no ganen esa guerra y no se instale el comunismo en esa región. Entonces es bien terrible cómo a raíz de procesos políticos, ¿cierto?, donde se involucra el comunismo, grandes figuras de poder siempre han estado del lado contrario y como que se reactivan para ir en contra de esto. Lo que también llama la atención es que muchos criminales de guerra, y lo hemos analizado los que han llegado acá a Sudamérica, han quedado en la más absoluta impunidad. Muchos de ellos han muerto sin pagar ningún tipo de pena, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Franz Stangl, que comentábamos recién, él terminó ensamblando autos en Sao Paulo, con otros nombres, y al final así y no cualquier auto, Volkswagen, por supuesto. Claro, con un Volkswagen, claro, exacto, buen dato. O sea, nunca se salió mucho de la relación ahí es bastante estrecha. Sí, claro, pero en el fondo ellos rehicieron su vida de cero, cambiaron su nombre y ahí quedó el tema. O sea, también es muy injusto. Hablemos de estas red lines más utilizadas, porque hay varias rutas que fueron muy icónicas. Por ejemplo, la ruta nórdica, que era este trayecto que pasaba por Dinamarca con destino a Suecia, en donde se embarcaba. Todas estas red lines, como tú bien hacías esa analogía, que finalmente buscaban lugares donde hubiese puerto para poder arrancar. Tenemos también la ruta ibérica, por ejemplo, Salfate, y aquí un tema con que Max quiere detenerse porque involucra también todo lo que generó la época de Franco, general Franco, dictador español que estuvo en el poder 40 años y que dio inicio a la Guerra Civil Española en el 36 y que también tuvo un rol bien predominante con toda la Segunda Guerra Mundial por el amiguismo que tenía, ¿cierto?, con los dictadores italianos y todo eso. Y la reunión que tiene con Hitler. Exactamente. Quedémonos ahí. Metámonos ahí. Mira, un tema que no me había quedado pendiente, pero tiene que ver con esto. La Iglesia Católica de repente se da cuenta que tiene un número importante de refugiados nazis. Y como tú bien nos explicabas detrás de cámara, Max, la Iglesia tenía que quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces también ayudaba a ciertos judíos a escapar, pero mayoritariamente al parecer soldados nazis. Ok. Aquí ocupó un mecanismo que no es menor y que aquí debiéramos quizás perdonar a lo que es la institución de la Cruz Roja, porque ellos, con plena confianza, digamos, en el máximo dirigente de la Iglesia Católica, el caso es que, para esto que lo entienda bien la gente, terminaron entregando 120.000 papeles
de crédito humanitario, por así decirlo, de personas, que esta gente que iba a viajar a través de los servicios de la Cruz Roja eran un pan de Dios y no eran refugiados nazis, que efectivamente después se confirmó. Entonces, si estos fueron los mecanismos de empezar a llevar a países que estaban un poco más lejanos del conflicto bélico original y de ahí empezar a arrancar hacia distintos destinos, el tema, por ejemplo, vamos al tema de Franco, cuyos remedios históricos se conservan hasta el día de hoy. Sí. Es algo que está en la sangre del español. Exacto. Detalles del nacionalsocialismo con respecto a la cultura que hasta el día de hoy se bromea un poco, que es casi como cambiarle el título a las películas al idioma español con unos títulos medio absurdos, o que esté todo doblado al español. Es como que se niega mucho que escuches películas, estoy hablando por el mundo del espectáculo, del arte, del cine, en su idioma original. Todo tiene que ser entendido en nuestro idioma ibérico. ¿Cómo entra la figura de Franco a modo de ejemplo de los surgimientos de figuras como el Duce, como Mussolini o como el mismo Hitler, y la simpatía que provoca cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pero no se desmantela por completo el Tercer Reich? Sí, porque lo que pasa es que uno cuando comienza a hacer una especie de geografía ideológica, tú vas entendiendo que, bueno, Franco, Mussolini, Hitler tenían mayores conexiones que elementos que los podían distanciar. Además, porque España también quería ubicarse dentro de todo este concierto internacional y transformar a España como una potencia global. Tenía intereses Franco, de hecho hay negociaciones con Hitler para que hayan ciertos territorios que en algún momento pudieran pasar a manos de España, pero son conversaciones que finalmente no llegaron a buen puerto. Pero Franco estaba admirando todo ese tipo de desarrollo porque se concentra mucho en la figura, mucho de caudillismo y además puedo ser un poco majadero. Pero el tema del comunismo, que uno lo puede mirar como un dato irrelevante, en ese momento no era irrelevante. Sí. Y por tanto la amenaza del comunismo para todos estos dictadores era realmente un peligro que había que contener. Y por tanto, en esta situación... Pero mucho la figura de la Virgen para combatir eso más y además, por eso se van vinculando con otras instituciones. O sea, no es extraño que en el caso de Alemania la Iglesia Católica logre hacer, por así llamarlo, un pacto para evitar que sean perseguidos. Franco también hace lo mismo. Claro. Tiene una alianza estrecha con la Iglesia Católica. Por tanto, son patrones que se van nuevamente experimentando en Europa, y eso llama la atención. ¿Qué había más allá? Es decir, que el predominio de la Iglesia Católica era solamente en la Alemania, o estaba mirando que su poder fuera mucho mayor. Porque además, y disculpen que me extienda, el tema del poder creo que es súper clave para entender el comportamiento de los sujetos que estamos analizando dentro de la historia. Yo creo que el poder también te llama y te permite tomar ciertas decisiones que muchas veces rozan con la moral. Exactamente. Oye, vamos a seguir hablando de este tema porque se cree que el 90% de los nazis que huyeron lo hicieron a través de Italia, justamente tomando el punto que Exacto. Tú explicas, Max, y la ruta de los monasterios, porque por ahí se refugiaban y hacían esta pasadita, ¿cierto?, para poder generar estos documentos de identidad falsos, Exacto. que ya vamos a ver en imágenes también. Y ocupaban conventos, como te decía, para pasar piola entre las monjas. Claro, claro. Porque nadie los iba a buscar ahí. Mira, ahí estábamos viendo justamente uno de los documentos que tiene que ver con el nombre verdadero de Ricardo Clement, por ejemplo, que es Adolf Eichmann, que fue un sujeto que llegó a Argentina, que en Argentina tuvo distintos tipos de trabajo, muy comunes y corrientes, no sé, se dedicaba a bajo perfil, ¿cierto? Sí. Incluso trabajos que tenían que ver con mucho contacto con la gente. Y finalmente ahí quedó en la más absoluta impunidad. Vamos a seguir hablando justamente de todas estas rutas de las ratas, cómo intervino la Iglesia Católica, el silencio cómplice del Papa Pío XII y toda esta historia que hoy sigue más presente que nunca, sobre todo con el resurgimiento de los grupos de extrema derecha en el mundo. Vamos a una pausa, Max y Salfate, y ya estamos de regreso aquí en Así Somos.
Ya estamos de regreso junto a ustedes. Esta noche seguimos tocando este tremendo tema Temazo, de todos los criminales porque de guerra nazi. Pero parece del pasado y es súper actual. Pero es que es una historia muy reciente. O sea, estamos hablando de 80 años atrás, a raíz de informes que se revelaron en marzo del año pasado que vinculan a la Iglesia Católica con la huida de los más terribles criminales de la Segunda Guerra Mundial hacia Sudamérica puntualmente. Y seguimos acá junto a Max Gitral, por supuesto, politólogo, historiador, analizando este tema. Hay un documental alemán, ¿cierto?, que se llama La Ruta de las Ratas, que detalla precisamente cómo estos criminales se aprovecharon de la misión que tenía la Iglesia de rescatar a personas que eran de los países de Europa del Este, que estaban sumergidos en el comunismo, ¿cierto? Y a través de ellos querían como sacarlos de ahí y darles una nueva vida. De hecho, hay un famoso casanazis que tú lo conoces muy bien, que se llama Simon Wiesenthal, que comenta cómo era justamente esto. Pasamos a revisar estas declaraciones, mira. En Italia colaboraron con una misión del Vaticano para ayudar a los países del Este, que se habían hecho comunistas. Los hombres de Odessa supieron aprovechar esa misión, dirigida por el obispo Alois Udall, para la fuga de los nazis. Udall estaba al corriente. En sus memorias reconoce estar orgulloso de haber facilitado la fuga para esta gente. Esto, a propósito de lo que expone este documental y en la voz de este cazador de nazis, es que esto no fue improvisado. O sea, los nazis no salen de su casa a la buena de Dios. Claro. Perdón por la frase. No salen a la vida. Pero se parece, digamos. Sí. Pero tiene que ver con el caso. Pero porque sabían dónde llegar, porque iban a estar muy bien recibidos y entraban en todo un sistema muy complejo de procesos de ocultamiento. Sofisticado, por decirlo menos. Sí. Absolutamente. Entonces, te hago una pregunta. Tengo que aprovechar que está acá, que son también temas que me interesan mucho en lo particular. El nazismo, en su parte mística, si me voy para el lado de Miguel Serrano incluso. Claro. Tiene todo una especie esotérica en donde ellos creían, sobre todo por Himmler, ¿cierto?, que digamos influenció mucho a Hitler, sobre los artefactos de poder. Para que la gente lo entienda, esto es casi como las películas de Indiana Jones. O sea, de hecho fueron a rescatar del museo la lanza de Longinos con que clavan el costado de Jesús, y por ahí se dice que estuvieron hasta como en Chile buscando a Ágartha, así como las ciudades ocultas o el Arca de la Alianza y todo lo demás. Podría ser, pero te lo pregunto, ¿podría ser que esa simpatía por el cristianismo místico de parte de Hitler era un punto más para que la Iglesia dijera, de una u otra parte, este es de los nuestros? Mira, yo creo que tiene sentido lo que estás planteando, porque además, si tú te fijas, tanto la Iglesia Católica como los nazis jugaban mucho con los símbolos. Sí. Entonces hay ciertas cuestiones que probablemente dentro de las conversaciones de pasillo y estas negociaciones que normalmente no se conocían, salvo los datos que uno pueda descubrir, tienen que haber cosas que se relacionen en esa dimensión. Yo creo que los símbolos en política y específicamente lo que estamos discutiendo no son irrelevantes. Son cosas que juegan mucho con el ser humano. De hecho, el nazismo utilizaba mucho el tema comunicacional, la puesta en escena, estos símbolos que vienen asociados al Imperio Romano. En fin, hay toda una estructura política, bien diseñada. Esta cuestión no se pensó de la noche a la mañana, se trabajó muy bien, sobre todo focalizado en el sujeto. Entonces yo creo que hay elementos bien interesantes que tú me planteas que la verdad a mí me hacen cierto sentido, sobre todo aquellos que estamos trabajando cómo se maneja la política. Y yo creo que hay mucho de eso lo que tú comienzas a comentar. Qué interesante. Un día deberíamos hacer un programa con respecto a estos regímenes y las estrategias comunicacionales. Exacto, de cómo venden, cuál es la imagen que usa un Kim Jong-un, ¿cierto? Con ese tipo de afiches muy característicos de la Unión Soviética, de cómo los nazis ocupan a cineastas tan potentes como Leonard Riefenstahl en Olimpia, el documental sobre sus Olimpiadas, ¿cierto? O El poder de la voluntad, ¿cierto? Que es el famoso documental que muestra con algarabía que la gente lo miraba y decía, compadre, estamos del lado de los ganadores.
y de ahí iban con cualquier disculpa, que además este tipo de estrategias uno piensa que quedaron en el pasado y no, se siguen utilizando. Entonces el impacto comunicacional desarrollado por los nazis tiene hasta el día de hoy una presencia mediática muy, muy importante. Claro, y finalmente extremos tan opuestos como pueden tener tantos puntos en común. Si eso también es lo terrible. Es que en la política, Monty, uno puede pensar que estas cuestiones porque operan otros criterios. Entonces, en relaciones internacionales, por ejemplo, no opera la moral. Entonces, en la política uno dice, estas cosas yo no las haría, pero ciertos políticos con esa lógica pragmática sí operan, y es lo que estamos viendo ahora. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica con el régimen nazi puedan comulgar y pueden llegar a acuerdos? Eso es muy extraño. Oye, en el video que veíamos recién de Simon Wiesenthal, él mencionaba al obispo Alois Hudal, que parece que era un personaje clave, y aquí tenemos dos versiones contrapuestas, porque en toda historia siempre hay dos miradas, hay dos verdades, después ahí surgen distintas hipótesis con respecto a un mismo hecho, y él plantea justamente que Alois Hudal estaba detrás de la infiltración de los nazis fugados. Mientras tenemos otra visión contrapuesta de un historiador que se llama Stahl, Daniel Stahl, que dice que este obispo hizo solamente las conexiones cuando los criminales ya estaban en Roma, en Italia. Pasemos a revisar la gráfica. Dice, algunos dicen que incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial había un plan elaborado para la fuga de los nazis, pero eso no fue así. Incluso alguien como Franz Stangl anduvo por Roma un tiempo sin saber cómo proceder, hasta que alguien le recomendó acudir al obispo Alois Hudal. O sea, él le echa la culpa como él, pero fuera de la estructura eclesiástica. Es como una arrancada de tarros de él, de ese obispo en particular. Es que acá se muestra la figura de este obispo de dos maneras. O sea, uno plantea que planificó y el otro dice que no, que solamente él hizo las conexiones ya estando los personajes dentro de Roma. O sea, que él no habría sido el artífice de la ruta que hicieron ellos desde Alemania hasta Italia. No sé cómo se puede hoy en día analizar dos versiones tan contrapuestas. Lo que sí sabemos, que sea como sea, todo esto ocurrió igualmente a vista y paciencia de la Iglesia Católica. Sí, lo que decíamos hace un rato atrás, o sea, la historia tiene interpretaciones. Y claro, a veces cuesta un poco, o bastante diría yo, desprenderse de ciertas subjetividades. Y normalmente uno trata de hacer una explicación que sea lo medianamente razonable para que el lector o la lectora pueda hacerse su propia opinión. Pero la historia tiene ese juego de visiones. No es que haya una verdad, pueden haber muchas verdades. Y claro, siempre hay una intención detrás de ese escrito, y probablemente no es solo profundizar en un área, sino que también tratar de decir que el que está escribiendo esa historia tiene elementos que puedan estar un poco descontextualizados. Pero tú te vas a encontrar con miradas distintas en la historia, no porque uno quiera imponer un punto de vista, simplemente porque para contribuir al debate. Claro. Ahora, lo importante es cuál es la mirada que uno logra hacerse a partir de esa lectura. En contraposición a lo que uno pueda pensar. Pero aquí, Max, qué bueno tu aclaración, y déjame colocar un punto aparte de esta conversación, pero que de alguna manera tiene una tangencialidad con esto. Hay un documental, no recuerdo bien el nombre en estos momentos, que está en la plataforma de Netflix, que es una maravilla. Está hecho en un 30% con los actores y protagonistas reales de la situación, y lo otro está en animación, está animado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que habla? Dentro de la operación que algunos conocen como Paperclip, casi a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya los norteamericanos daban cuenta de este tipo de operaciones que al parecer la Iglesia habría participado. ¿Y en qué consistía? Como en términos armamentísticos, los nazis realmente fueron revolucionarios, inventaron los cohetes, teledirigidos y todo lo demás. Nadie entendía de dónde sacaban ese potencial. La ciencia puesta al servicio del daño, en el fondo. Exactamente, pero estaban avanzadísimos. ¿Y qué es lo que hicieron los norteamericanos, Monty? Es que agarraron a las grandes cabezas científicas, soldados nazis de tomo y lomo, y los apresaron. Pero lejos de meterlos en la cárcel, estaban en un club de campo en Estados Unidos. Y estuvieron hasta el fin de sus días. Nunca fueron procesados, nunca fueron encarcelados ni enjuiciados por nada. Y les colocaron a un joven militar norteamericano judío. Imagínate el sufrimiento, está en mitad de la guerra, seguían matando hebreos, para que pudiera hablar bien alemán con ellos.
y los atendían a cuerpo de rey. Los sacaban a comprar regalos de Navidad, los dejaban hablar con su esposa en Alemania en plena guerra. ¿Y por qué es esto? Porque esos nazis fueron finalmente parte de los fundadores de lo que hoy se conoce como la NASA, para poder hacer cohetes, para ir a la luna, cuánta otra cosa. O sea, Estados Unidos, en guerra con un país, agarra a los peores y lo hace su amigo. Porque les convenía. Porque les convenía, y los trata así con algodones. Guante blanco. Exactamente, y los tienen así a cuerpo de rey para que puedan ocupar su sapiencia a favor de ellos, y la justicia se la pasan por buena parte. A lo que voy, estas cosas son requete posible y confirmadamente desde la historia de cuánto uno tranza para alguna conveniencia personal en algún momento. Exacto, porque los intereses, lo que te digo yo, o sea, la política es de intereses finalmente. Entonces aquí operó un pragmatismo. ¿Cuán beneficioso para mí como potencia? Porque Estados Unidos lo que interesa es instalarse como una potencia. ¿Cuán importante para mí ese conocimiento, esa ciencia puede ser desarrollado para que esta política de transformarse en una potencia mundial pueda prosperar? El pragmatismo, y por eso te digo yo que en relaciones internacionales normalmente la moral no opera. El ejercicio y el ejemplo que tú colocas es un clásico dentro de lo que estamos analizando. De todas maneras, y lo hemos visto, por ejemplo, con relaciones que se han establecido, que uno dice, pero ¿cómo? O sea, lo vimos con Trump, con Putin. Bueno, Trump, y Hillary Clinton y el tema de ISIS, Estados Unidos. Entonces, tal cual. Entonces hay cosas que, como tú dices, claro, ya sabemos que la moral no opera mucho en relaciones internacionales. Pero ¿qué sabía el Papa Pío XII sobre estas rutas de escape? Finalmente fue él una persona que se mantuvo como un cómplice silencioso, porque hasta el día de hoy, o sea, 70 años después, siguen muchas preguntas sin respuesta. Sabemos que estamos hablando de uno de los papas más controvertidos de la historia de la Iglesia Católica reciente. De hecho, él asume como papa el 2 de marzo del año 39, un poquito después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, y permaneció como pontífice hasta el día de su muerte en octubre del año 58. Mandado a hacer, como dice la señora. Por eso, él asume y empezaron el exterminio de los judíos, la deportación de las minorías y también de todos los opositores del Tercer Reich. Y hasta el día de hoy no se ha aclarado cuál es el papel que habría desempeñado Pío XII en esa época. Se mantuvo en silencio, por ejemplo, para no generar un conflicto mayor. Trató de hacer algo a escondidas, sin que los alemanes supieran, para no generar conflictos, y de alguna manera igual se dice, también unos historiadores postulan que habría ayudado en el escape de algunos judíos, porque una figura tan importante se mantiene tan en silencio ante una situación tan horrorosa, que no solamente afectó a Europa, o sea, que también produjo repercusiones en todas partes del mundo. Sí, hay explicaciones que dan cuenta de que para la Iglesia en este caso era mucho mejor no ser tan invasiva en lo que está ocurriendo para haber ayudado en el escape a algunos judíos y haber salvado más vidas, porque si se hubiese tenido un compromiso mayor en el conflicto, los costos habrían sido muy altos. Ahora, yo podría creer esa hipótesis, pero como estudio la política, y a veces para mí la política es de intereses, y conoce al ser humano, la verdad que yo creo que si uno analiza la historia de la Iglesia Católica, con todos sus privilegios, con todo su poderío, ¿estaba dispuesto Pío XII a perder toda esa historia, todo ese poder, toda esa pomposidad por una cuestión relacionada con elementos ideológicos? Yo creo que transó finalmente. Claro. O sea, y a mí, o sea, uno desde el punto de vista ético puede ser repulsivo, pero finalmente era barrer con toda la historia de la Iglesia Católica, con una estructura. Imagínate la discusión, imagínate la discusión de que siempre se ha instalado por qué siempre el Papa han sido varones, por qué no una mujer, y siempre la Iglesia Católica ha defendido su estructura, su historia, y por qué este tenía que ser un caso distinto. Bueno, exactamente. Vámonos a hechos concretos, Alfate, porque a raíz de estos archivos que se dan a conocer en marzo del 2020, hay un historiador eclesiástico que se llama Hubert Wolf, que descubrió un documento que describe la destrucción del gueto de Varsovia, clásico, de hecho aparece en la película El pianista, el mayor gueto judío en Polonia, que se creó en el año 40, que fue rodeado por un muro gigante, en donde ahí adentro la gente entraba y no salía, porque finalmente
lo único que querían eran eliminar a todas esas personas, como esta famosa solución final, más de 400.000 personas en ese lugar que terminaron hacinadas, muertas de hambre, por enfermedades, y otras también muertas en cámaras de gases y cosas muy, muy terribles. Quedémonos ahí, en ese punto, porque Pío XII habría sabido de esta situación. A él le llega esta información y este documento él lo guarda, o sea, deciden no hacerlo público de todo lo que estaba pasando en ese momento. Ya, ahí tenemos un hecho concreto. Ya, acá hay un hecho concreto. De hecho, voy a sumar otro. Indudablemente, cuando deciden invadir Polonia, ¿cierto?, los nazis, cuando hacen ese primer movimiento, el primer peón dentro de esta jugada de ajedrez que ellos llevan y que involucran prácticamente a todo el mundo. Inmediatamente comenzaron estos guetos, comenzaron las matanzas, comenzaron a marcar a la gente, la palabra ayuden por todos lados. Les ponían la estrella, ¿cierto? Y con la estrella para darse cuenta que son israelitas, claro, etcétera. O sea, perdón, hebreo y todo lo demás. Eso es algo concreto. Sin embargo, me quedo con lo que tú dijiste, es que acá hay una decisión política y una estrategia. Sí. Tengo que administrar esto. O sea, sé que está pasando esto, pero ¿hasta dónde me meto? ¿Qué nación atacaron? Ya, ok. ¿Y quiénes fueron los alemanes? Chuta, ya. A ver, ¿cómo yo me contacto con la iglesia allá, con los ortodoxos, ponte tú, etcétera, etcétera? ¿Cómo hago todo este movimiento? Sin embargo, quiero agregar otro dato a la causa, que esto me parece un poco más terrible, porque hasta el Papa podría, por ejemplo, haber dudado respecto a los campos de exterminación masiva, que eso ya es otra cosa, porque yo puedo tratar mal a los países invadidos, etcétera, etcétera. Pero tener formas terribles de tortura y asesinato y experimentos humanos con niños, mujeres, gemelos, para ver cómo reaccionaban, etcétera, etcétera. Ahí ya estamos entrando en palabras mayores que yo nunca lo había visto. Lo único que trataron de imitar esto en la misma guerra fueron los japoneses, digamos, con otros países aledaños a ellos. Hay una película que da cuenta de un hecho, y salen los datos de la bibliografía de esto al final, que es cuando los nazis deciden ocupar gas para asesinar a los judíos en los campos de concentración, ¿cierto? Contratan a alguien que se maneja con químicos y que sus funciones eran otras, ¿cierto? Y él descubre que le dice, ya, ¿qué me están pidiendo? No, necesitamos algo que salga un gas con tal presión y que después... Porque ya están haciendo experimentos con la gente. Entonces le dice, ok, lo hace, y de repente se da cuenta que están matando personas. Y él decide en 2 oportunidades, y ya que tenía un rango importante dentro de la milicia, ya que estaba trabajando con el Tercer Reich, logra pasar una carta con membrete al Papa Pío XII, y él le dice, esto el mundo no tiene idea, y a mí me están ocupando y están matando no sé cuántas personas por día, niños, mujeres, simplemente para hacer experimentos por desidia. Y lo que se cuenta en esa película, a propósito de esta biografía de este hombre, es que el Papa, bueno, así lo muestra la película, es que agarra la carta y como que se hace el loco y le tira a la basura. O sea, él lee ahí, están matando judíos, los nazis, y al Papa eso no le pareció tan mala idea. Eso es lo que pasa. Entonces, si tenemos solo esos 2 antecedentes, más este concreto que mencionaba la Monty, es una decisión que él toma. Él dice, yo no puedo negar que esto es verdad, pero yo decido no hacer nada. Sí, no, y por ejemplo, si uno conoce todos esos datos y la forma de operar, uno hubiese esperado que, por ejemplo, no solo Pío XII actuara de esa manera, sino que también otros jerarcas de la Iglesia Católica. E incluso uno podría decir, bueno, claro, si esto se conocía al interior de la Iglesia Católica, ¿por qué no reaccionaron otros jerarcas de la iglesia y comenzaron a levantar la voz? Claro, el terreno. O por último, no sé, generar algún tipo de maniobra que dejara en una situación incómoda. Pero buen punto, porque entonces sí parece que había una orden del Papa. A eso me refiero, porque hay una exacto, sí, nadie va a decir nada de exacto, porque son instituciones jerárquicas, instituciones jerárquicas. Exacto. Y por tanto el Papa tiene el control de todo. Ahora, el asunto es por qué finalmente se opta por ese camino, lo que decía yo. O sea, hay una tradición. Esa historia de privilegios no la iban a tirar al tarro de la basura por una decisión como esa. Y ahí incluso uno puede pensar que la decisión es bastante maquiavélica. El fin justifica los medios.
Claro, y en una época en donde también si la Iglesia estaba en concordancia con eso, se ganaba el respaldo de mucha gente. Además la protección, ¿cierto? claro, en la Iglesia Católica. Sí. Oye, hablábamos recién de un documental que se llama La Ruta de las Ratas y que muestra la conclusión de un informe norteamericano que se llama La Vista, que hace ahí todo un resumen de la participación de la curia romana en la fuga de estos simpatizantes del régimen nazi. Pasemos a revisar esas imágenes y las comentamos. A su paso por Roma, algunos de los hombres más importantes que se dieron a la fuga los alojaron directamente en el Vaticano, en el monasterio de Delamina. De esta manera estaban a salvo ante una eventual detención por parte de la policía italiana o de las autoridades militares de los aliados. Todo ello se ha podido conocer gracias a un informe clasificado de secreto absoluto y elaborado por La Vista, agente americano del servicio secreto. Sin embargo, este informe no salió a la luz pública hasta los años 80. El agente La Vista, especializado en descubrir las organizaciones de ayuda profascistas, dice en su informe: el Vaticano es la institución más grande implicada en el transporte ilegal de emigrados. El Vaticano justifica su participación en este tráfico ilegal con su deseo de infiltrar no solo a los países europeos, sino también a los países de América anticomunista y proiglesia católica. Ahí están las razones de base como hemos estado conversando. Ahora, ¿cuál es el vínculo real? ¿Cuán cercano era el Papa Pío XII a Adolf Hitler? Y si finalmente, ¿qué es lo que dicen estos documentos que revelaron hace muy poco, cuando las personas comenzaron a preguntar y se indagó a cuántos realmente sabía de esto y cuán comprometido estaba la cabeza de la Iglesia Católica en aquel momento? Eso y mucho más lo conversamos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Seguimos esta noche junto a ustedes haciendo Así Somos, junto a Salfate, junto a Max Quitral, historiador y politólogo, analizando la relación que habría tenido la Iglesia Católica con los crímenes que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y acá volvemos a una de las preguntas más brutales y que todavía no tienen mucha respuesta concreta, y tiene que ver con el Papa Pío XII y su comportamiento en público ante la detención, la deportación y también posterior exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra. Mira, esto resurge el año pasado, ¿cierto?, a raíz del Papa Francisco, que decidió revelar parte de estos archivos del Vaticano, que se supone deberían permanecer muy ocultos hasta octubre del año 2028. Imagínate cuánto tiempo, cuando se cumplieran 70 años de la muerte del Papa Pío XII. Y esta decisión de hacer públicos estos archivos sería un poco como para lavar la imagen de este Papa, que hoy, por lo que entiendo, Salfate, Max, quieren ser beatificados. O sea, ¿cómo entendemos entonces esta acción de la Iglesia de soltar estos archivos para poder lograr este cometido? Max, a ver si nos puede explicar esto. Hay dos cosas que no entiendo acá. Veo que, o sea, yo sé que la CIA tiene periodos largos de décadas para desclasificar algo antes de que sea público. La CIA, bueno, yo lo entiendo. Pero la Iglesia, ¿por qué opera bajo los mismos marcos de lo que haya pasado en una época? Nosotros como institución lo podemos contar a todos de forma libre y apertura total, pero en tal año. Ya, esa es la primera pregunta, de por qué tiene ese mismo operativo igual que la CIA, que es un servicio de inteligencia secreto. Y lo segundo es que desde Juan Pablo II, que intentan beatificar, o sea, santo así, pero que te pasaste prácticamente, a Pío XII. Entonces, por favor, lo primero, y después, ¿qué te parece como idea que la Iglesia quiera al señor que estuvo en la Segunda Guerra Mundial a la cabeza de la Iglesia Católica, que comienza a seguir el camino hacia la santificación? Bueno, el Vaticano cuenta con una serie de informaciones y yo creo que son cuidadosos en ese sentido para evitar
que este tipo de información que pueda ser de conocimiento público tenga un impacto superlativo en la discusión política y en las investigaciones que se están realizando, porque siempre es un tema de interés investigar cuestiones asociadas a la Iglesia Católica, porque hay todo un manto de elementos de oscurantismo, claro, de mucha protección, porque hay mucha protección, valga la redundancia, de sus figuras. En el sentido de son muy cuidadosos de los papas, ¿cierto? De que tengan una relevancia importante en sus feligreses. Exacto, entonces se cuidan mucho de la forma, ¿cierto? Y por tanto, desclasificar ciertos archivos muy rápidamente puede generar un impacto, sobre todo en aquellos detractores de la Iglesia Católica, porque se cuida mucho de la imagen. Ahora, es comprensible la decisión que sea más bien paulatino, gradual, la entrega de información, porque hay informaciones que son muy sensibles y naturalmente que hay historiadores, investigadores, periodistas que les interesa demasiado acceder a ese tipo de información por el revuelo que puede producir. Por tanto, hay mesura en ese sentido. Es comprensible que se haga de esa forma. Ahora, con respecto a lo segundo, creo que me está dando la razón en términos de que el fin justifica los medios. Claro. Es decir, a pesar de todo este manto de crítica, de lo que estamos discutiendo actualmente, de lo polémico que es la figura de Pío XII, que la Iglesia Católica y específicamente el Papa Francisco esté pensando en beatificarlo, naturalmente que no le importa absolutamente nada toda esta polémica que está asociada a la figura de este Papa. Por tanto, ¿cuál es el principio base para la Iglesia Católica? Es tratar de instalar a una figura con ciertos gestos y cierta importancia y relevancia, y por tanto te dice a la opinión pública: mira, todo lo que se está diciendo en términos polémicos para nosotros no nos interesa. Tenemos una imagen y esa es la que hay que conservar. Perdón, para entender, el futuro, mira, pero no quiero así como que saque una bola de cristal, pero en tu entendimiento, así si miramos hacia atrás, hipótesis, claro. Análisis. Así. La Iglesia Católica hoy en día, de capa a día, ¿qué le conviene más? ¿Volver a tener una representatividad masiva o quedarse con 5 personas nomás que lo sigan, hacer una misa con 5 pelagatos, pero que sean súper poderosos, que parece que era como antiguamente más les acomodaba? O sea, con el poco público letrado que eran los reyes, ¿cierto? Gente de la corte, y que el populacho, así como yo supuestamente lo veía, no les interesaba, pero bueno, ahí estaba porque Jesús hablaba de los pobres y nosotros no nos interesa, pero ¿qué le vamos a hacer? Parecía que la iglesia antiguamente era un poquito así. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? ¿Es como eso? ¿Nos quedamos con estos pocos buenos, ricos, millonarios y poderosos y nos olvidamos de la gente? ¿O eso ya se perdió? ¿Ya no convencen a nadie? ¿Ya no convence a la masa? Yo creo que la elección de Francisco no es una situación que pueda... Sí, al azar. Yo creo que estuvo bien pensado. Sobre todo en un momento que tú mencionas de capa caída de la Iglesia Católica, del avance, sobre todo en América Latina, de otras expresiones religiosas. Y el cuestionamiento, digamos, por todos los abusos. Por todo abuso y todo lo que ha rodeado a la Iglesia Católica en términos políticos y sociales el último tiempo. O sea, yo creo que Francisco, ¿por qué es electo él? Justamente porque América Latina, la Iglesia Católica estaba perdiendo predominio. Otras expresiones religiosas habían copado espacios, se había alejado bastante de la ciudadanía. Los escándalos de abuso sexual también habían mermado mucho su credibilidad, y por tanto su elección no es una cuestión circunstancial. Tenía que ver mucho con lo que estaba pasando con la Iglesia Católica en América Latina. ¿Es una estrategia comunicacional? Es una estrategia comunicacional, y además porque para América Latina la Iglesia Católica todavía seguía siendo un espacio geográfico muy significativo. Ahora, lo que están haciendo, creo yo, es darle un reimpulso a la Iglesia y buscar algún elemento aglutinador que signifique movilizar a una iglesia que aparentemente no lo está pasando bien. Entonces, creo que un poco va en esa dirección. Tengámoslo claro, y ahí probablemente la bolita de cristal podría operar, que van a surgir voces críticas a la decisión que esté tomando Francisco, por todo lo que estamos discutiendo, porque todavía es un libro de historia que está abierto y faltan páginas por completar. ¿Quién no te dice que si de repente dicen, bueno, ¿y cómo nos salvamos? ¿Hay algún nazi por ahí que nos puede ayudar? Yo creo que parece que van por esa ruta. Yo creo que van en esa ruta. Ahora, en el contexto que estamos discutiendo, con la crítica y avance de posiciones más bien extremas, que la Iglesia Católica opte por Pío XII
yo creo que hay algo más de fondo que se intenta decir al mundo cristiano. Y acá nos preguntamos si efectivamente fue el Papa Pío XII un filonazi, un simpatizante, y si tuvo afinidad con el nazismo. Y hay un libro publicado que se llama El Papa de Hitler, del británico John Cornwell. Y la tesis de este libro es bastante contundente. De hecho, mira, les voy a leer textual. Dice, Pío XII... Directo. Sí, no. al hueso. Pío XII fue el papa ideal para los planes de Hitler. El régimen nazi tenía poco que temer del catolicismo alemán, mientras que Pacelli, Pío XII, tuviera las riendas. O sea, acá volvemos un poco a este acuerdo que fue así, que tú mencionabas anteriormente, porque al final todo se trata de una conveniencia de los grandes poderes nomás. Acá poco importa la gente, poco importa el ser humano individual que lo estaba pasando mal, que estaba siendo exterminado, estaban siendo separados los niños de sus padres, las personas, los adultos mayores, las mujeres, los más afectados. Eso vista gorda con tal de mantenerse en el poder. Absolutamente, porque voy a ser insistente, no es una institución cualquiera. La Iglesia Católica, con una tradición, con una historia, con una participación política importante, significativa, entonces había que cuidar la estructura. Entonces yo creo que Pío XII pensó que en algún momento se podía colocar en cuestionamiento el poderío que tenía la Iglesia Católica. Y por tanto, todo eso fue sumando para optar y tomar decisiones y acercarse finalmente con el régimen nazi. Y este silencio papal finalmente genera mucha controversia porque hay visiones bien contrapuestas, desde las más apologéticas hasta las más críticas. De hecho, hay una película que se llama El Diputado. El Diputado, del 63. Que ahí muestran cómo el Papa habría sido abiertamente un colaborador del régimen nazi. Sarfate, tú que eres más cinéfilo nos explicarás. Sí. Claro, ahora esa película tiene como autor, como cineasta, Rolf Hackmann, creo que es el nombre, y que muestra un vínculo ya no de cercanía, sino de colaboración, de tener un teléfono rojo para hacerse llamadas personales y ponerse de acuerdo en una serie de situaciones. Ahora yo estoy con Max. Yo no sé si esto llegó al punto de, oye, aquí te mando 3 nazis más, pero sí yo creo que hubo una conversación, o al menos, no sé si con palabras, pero de sobreentendimiento de ¿qué hacemos? Nosotros somos los nazis y mira lo que estamos haciendo. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Y yo creo que con algún gesto, con alguna carta o con una llamada, yo creo que la respuesta fue dale. O sea, no me molestes, yo no te molesto. Exacto. Y tú, digamos, rodea la situación, pero no te metas con la iglesia. Exacto, y protégeme a mi círculo, porque finalmente también creo yo que Pío XII observó el poderío que tenía Hitler y todo el avance que había logrado. No hubo sufrimiento de parte de la iglesia para el movimiento de Hitler dentro de Alemania alrededor, es verdad. O sea, hubo un cuidado realmente, más allá de que los bombardeos, digamos, agarraran víctimas de todos lados, pero sí, hubo una atención. Sí, tiene que haber, o sea, porque finalmente se mantuvo la institución, más allá de los cuestionamientos y las críticas que en su momento se le hizo. Pero yo creo, en términos de negociación, sí hay un acuerdo de no interferir, de no agresión, un pacto de no agresión podríamos llamarlo, en el cual la Iglesia Católica se viera beneficiado, producto de ese temor. Yo creo que el tema del comunismo lo utilizan como una justificación para no detener finalmente lo que ocurre con Alemania. Mira, estamos viendo justamente unas imágenes de Pacelli cuando era cardenal, ahí lo vemos compartiendo con el presidente de Alemania en el año 27, y muchos autores también postulan, y historiadores, que él tenía una reconocida germanofilia, que le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la Alemania, y por eso también justifican de cierta manera todo lo que hizo con respecto a esta supuesta complicidad con la Alemania nazi. De hecho, en su rol como secretario de Estado del Vaticano, impulsó una firma de un concordato en el año 33 entre la Santa Sede y este emergente movimiento de la Alemania nazi, que terminó por convertirlo en blanco de críticas, ¿cierto? Un acuerdo para garantizar los derechos de la Iglesia Católica en Alemania a cambio de lealtad máxima a
a la autoridad política del país, que no se diga más, po. y de que los clérigos se abstuvieran de intervenir en la política nacional, Ahí que era está. un poco lo que tú decías. El acuerdo, o sea, finalmente, qué bueno que recuerdan ese dato, porque esto viene a graficar que aquí las conversaciones era casi un pacto de no agresión. No estoy diciendo que la Iglesia haya tenido una mirada muy positiva sobre lo que estaba ocurriendo, pero en términos muy politológicos, y volviendo nuevamente a Maquiavelo, que siempre conviene volver a leerlo, el fin justifica los medios. Y la Iglesia mantuvo su poderío, en algunos casos lo acrecentó, y lamentablemente lo hizo a costa del sufrimiento de miles y miles de personas. Ahora, el vínculo... Vengamos a Sudamérica ahora, Ok. que fue un centro de recepción Sí. de muchos refugiados nazis. Entendamos cómo funciona este paralelismo, no voy a decir de nazi como gobierno en Latinoamérica, pero sí países de gobernanza militar. ¿Cómo fue, digamos, el vínculo para muchos? La ecuación perfecta, el enroque maravilloso de Pinochet saliendo del balcón con Juan Pablo II, por ejemplo, en donde parecía que nadie tenía duda. Cuando le hacen el atentado en el cajón del Maipo a Pinochet, él dice que, entre otras cosas que se salvó, es porque el rocket o el cohete que no explotó dejó una forma de una virgen. No es tonto el viejo. O sea, sabe el tremendo poder potenciado que es mucho más que 2 más 2 cuando el poder militar se junta con la Iglesia. Sí. Entonces, expliquemos un poco, digamos, de cómo fue el vínculo de la Iglesia con Pinochet o también con el peronismo. Sí, el peronismo. En el caso de Argentina. Ya, Sí. Entonces, déjame hacerte la siguiente ecuación y te voy a dar tiempo para que esto lo pienses, Max, por lo siguiente. Explícame, siguiendo un poco ideologías ultramilitarizadas de derecha extrema, cómo es hoy Bolsonaro, antiguamente Pinochet, o qué pasó en el caso argentino de Perón con la Iglesia, y cómo hoy día que está de capa caída el peronismo, ¿qué podría pasar en el país vecino donde también la Iglesia ha perdido todo tipo de feligreses? Entonces te dejo toda esa idea, te dejo tarea Una para la pregunta bien cotota. compleja. pero Sí. solo usted me la puede contestar. ¿Y usted cuándo? A la vuelta de esta pausa comercial, la última, la más corta, la respuesta de Max al regreso. Ya madrugada de día miércoles seguimos junto a ustedes haciendo Así Somos. Ya vamos a retomar este tema junto a Max Quitral. ¿Cuál es el rol que habría tenido la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial? Pero antes, atención a este consejo. Si necesitas exámenes clínicos, Tested es tu mejor alternativa. Realizan exámenes de sangre, de orina, de COVID-19, antígenos y más. Y si no tienes tiempo, bueno, Tested va hasta tu domicilio, ya que tu salud es lo más importante. Además, tiene convenios en FONASA y reembolsos con ISAPRE. Agenda tu hora desde ya en tested.cl. Y entonces, tremendo dato. Y ahora sí, retomamos este tema. Salfate, tú le habías dejado planteada una pregunta a Max Quitral. Por favor, maestro, Sí, repítala. No era un cuestionamiento fácil, pero en resumen es los vínculos similares a lo que Hitler quiso imponer, gobiernos militares de ultranza, con ideologías potentes que calaban profundo incluso los religiosos, y ahí la Iglesia y los gobernantes militares, como puede ser Perón, desde Castro, Bolsonaro actualmente, como fue Pinochet, y tantas cosas que pueden pasar en el futuro. Sí, es una tremenda pregunta, porque finalmente uno a lo largo se va dando cuenta de que la relación entre estas fuerzas, estos caudillos, por llamarlos de una manera, con la Iglesia Católica fue bastante estrecho. De hecho, las Fuerzas Armadas en nuestro país son Fuerzas Armadas con tintes castrenses. Por tanto, la relación con la Iglesia Católica no es una relación distante, es bastante cercana. Por tanto, eso te da cuenta de que hay una preocupación y hay una sintonía bastante interesante en términos de cómo se conectan ciertas fuerzas con la Iglesia Católica. Ahora, en el caso del latinoamericano, que también es otro fenómeno muy curioso y muy particular, yo creo que hay dos países
que lograron no solo una relación muy estrecha con la Iglesia Católica, sino que también con posiciones fascistas, como Brasil y la Argentina. Pero particularmente el caso de Argentina con Perón. No es casual la huida de nazis a esos países. Exacto, entonces tiene una vinculación, porque no fueron figuras, Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón, no fueron figuras que fueron neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos finalmente terminaron apoyando a Alemania e Italia, producto de su afinidad ideológica. En el caso particular de Perón, él estuvo en Italia y era un profundo admirador de Mussolini. Imagínate. Entonces eso va explicando ciertos componentes, aun cuando los estudios históricos y la historiografía y las fuentes están apareciendo muy recientemente en la Argentina, porque se están desclasificando, lo que hablábamos hace un rato atrás, algunos elementos. Sí, uno podría decir, porque me tocó investigarlo, sí uno puede decir que Juan Domingo Perón era muy cercano a ideología fascista, y por tanto no es extraño que haya permitido el ingreso de jerarcas nazis a territorio argentino por esta vinculación, por cierta afinidad, porque insisto, la política... hablan hasta el mismo Hitler. Exacto, porque además la política está focalizada en gestos, en cercanías, y por tanto hay cuestiones que van más allá de lo estrictamente político, que te permite abrir cierto horizonte con lo que estamos discutiendo actualmente. Espero haber respondido esa magnífica pregunta, porque pero claro, ahí hay una vinculación muy... Que se repita, maestro. Muchas gracias, yo feliz de la vida. Así es, tremendo capítulo de hoy, analizando la vinculación de la Iglesia Católica, la política, los nazis. Gracias, Max Quitral, por haber estado esta noche con nosotros. Sin duda, un tema que queda para mucho. Vamos a ver si se siguen dando a conocer estos archivos que hasta el día de hoy mantiene muy ocultos el Vaticano con respecto a este tema. Gracias, maestro Salfate. Querida. Mañana nos reencontramos nuevamente en un nuevo capítulo de Así Somos. Esperamos contar con Michael Roldán también, que se reincorpora el día de mañana. Esté muy bien, muy buenas noches. Gracias. Grande, maestro. Gracias. Muchas gracias.